Hola jóvenes. Si están viendo esto, estoy como la gente que graba los videos para la posteridad. Si están viendo esto es porque ya su receso vacacional finalizó. No sé si lamentable o afortunadamente, pero ya finalizó y debemos retomar nuestras actividades académicas, dentro de las cuales está comunicación y psicolingüística. Y esta clase es porque les recuerdo que quedó pendiente antes de vacaciones, quedó pendiente una clase que, bueno, no se pudo dar porque la evaluación, ustedes saben, la profesora la puso demasiado larga, entonces no daba tiempo, ya no había más tiempo para detenernos y yo creo que estaban bastante cansados como para también saturarlos con una clase que necesitaba algo de tiempo, que es la clase que estoy grabando en este momento para que desde la comodidad de su casa, su trabajo, no sé, donde el tiempo les permita, la vean. Y esa clase continuamos en la temporada 2 de comunicación y psicolingüística, que se corresponde con lo que es la unidad 2, que es semiótica y semántica. Entonces, voy a desarrollar una clase, no sé, vale, no sé qué tan larga, qué tan corta sea, porque ustedes saben que yo hablo hasta por los codos. Voy a desarrollar la clase de tres conceptos que están unidos y que de alguna manera es importante, como todo lo que vemos en esta asignatura, es importante porque ustedes van a trabajar con otras personas y estas personas tienen su propio bagaje cultural y en ese sentido manejan un lenguaje y unos sistemas de significación que hay que aprender a conocer más allá de lo académico en lo práctico. Entonces, cuando uno tiene las herramientas, digamos, teóricas, yo pienso que es como más fácil comprender estos procesos y podernos aproximar a ellos con el respeto y con el conocimiento que amerita. Entonces, sin más preámbulo, ¿vale? Vamos a comenzar la clase que para el día de hoy, temporada 2 de Comunicación y Psicolingüística, en la unidad 2 de Semiótica y Semántica, vamos a hablar acerca del lenguaje, cultura y significado. Cómo estos tres conceptos conectan y nos permiten interpretar las diferentes situaciones, los diferentes textos y diferentes signos o el uso de esos signos que, bueno, han sido parte del estudio de la semiótica y de la semántica. Entonces, bueno, aquí voy a comenzar así como con un ejercicio, que esto no estaba planificado para que salieran las tres cosas de una vez, ¿vale? Pero esto se pone autónomo y bueno, cosas que pasan en vivo. Entonces, reconoces estos elementos y ustedes, evidentemente, con la chuleta aquí abajo me van a decir, pues claro, pero yo creo que al menos este primero es un elemento de más rápido reconocimiento. ¿Por qué? Porque la arepa es un alimento que forma parte de la cultura venezolana, que nosotros conocemos porque es parte de la cotidianidad, forma parte de ese sistema de signos que nosotros manejamos. Entonces, cuando yo veo una foto de la arepa, yo sin duda, es más, mira, esa está rellena de carne mechada. Rápidamente la reconozco porque eso está codificado en mi sistema cultural. Que bueno, aquí uno de los alimentos tradicionales es la arepa. Ahora, ¿qué pasa cuando yo me voy aquí a la segunda imagen? De repente, si no tuvieran esto aquí, ustedes dicen, no saben qué es. Bueno, es como una tacita con un té, con algún brebaje, alguna cosa adentro. Pero esta bebida, que para nosotros no es tan conocida, se llama mate. Y no es conocida porque no forma parte del sistema de signos de nuestra cultura. Es decir, a mí me ponen esto en la foto, no me ponen esto, yo empiezo a divagar. Bueno, empiezo a aproximarme desde lo que yo conozco, que bueno, es como una tacita, pero sin asa, y que tiene como unas matas adentro, entonces, pero no logro dar porque no está codificado en mi sistema de signos. O sea, si ahorita, gracias al intercambio cultural que hemos tenido con otros países, producto de la migración, muy probablemente uno dice, un mate, así, el mate es una bebida tradicional de donde, bueno, es como de Argentina y Uruguay. Entonces, gracias a esa confluencia, a esa proximidad cultural que hemos tenido por el movimiento migratorio, bueno, yo puedo saber que es mate
No sé si es sabroso o si es maluco, pero al menos tengo la referencia de que es este tipo de bebida. Ahora, cuando yo me voy a la tercera imagen, ya ustedes saben que esto se llama burka, porque está explícito ahí debajo de la foto que es burka. Ahora, si yo no sé cómo se llama, entonces ya empiezo a recurrir a lo que en mi contexto me dice, bueno, esta mujer tiene un trapo ahí en la cabeza que nada más se le ven los ojos. Entonces, bueno, sí, en la descripción eso es, pero eso tiene un nombre con el cual han designado esa realidad, ese objeto que no forma parte de nuestra cultura, pero que gracias a, vuelvo nuevamente, a ese conocimiento que nosotros vamos teniendo en el roce con otras culturas, nosotros sabemos que es burka y el que no sabía se enteró ahorita. Sin embargo, de burkas existen, no sé, un montón de denominaciones de eso mismo, porque que si es así, que si es de este lado, que si es de este otro, que si es de esta región. Entonces, bueno, como conocimiento general es una burka. Y bueno, ya ellos sabrán de las diferentes designaciones que tienen, que nosotros no, pero es porque eso no forma parte de nuestro contexto, no forma parte de nuestro sistema de signos y no forma parte de nuestra realidad, ¿vale? Porque aquí nadie anda con un trapo en la cabeza, así de sencillo. Bueno, a no ser que seas albañil y te estés cubriendo del sol, pero de resto aquí, eso es una pieza que solamente usan las mujeres después que cumplen una edad y nosotros no tenemos nada que ver con esa realidad, con esa cultura. Entonces yo comienzo con esto porque de alguna manera cada sistema, cada cultura tiene codificado un sistema de signos. Y ese sistema de signos pues tiene que ver con las realidades que desean designar. Entonces con esto voy yo a lo que nos compete, a lo que nos atañe, a lo que nos ocupa hoy, que es saber qué es la cultura, qué es el lenguaje y qué es la significación o qué es el significado y cómo nosotros logramos acuñar o hacer eh, transversales o unir estos tres conceptos. Entonces, cuando hablamos de cultura, si ustedes se meten en internet y buscan cultura, ahí le van a arrojar una cantidad de definiciones y de cosas relacionadas con la cultura, porque la cultura es un concepto y una construcción extremadamente amplia sobre la cual hay muchísima información. Entonces, vamos a puntualizar en lo que se ha considerado que es la cultura. Cuando hablamos de cultura, tradicionalmente es entendida como el conjunto de conocimientos y saberes que la humanidad ha acumulado a lo largo de la historia. Fíjense que ahí no estamos hablando de que es arte, que la cultura es arte, que la cultura es conocimiento de música clásica, ni de cosas demasiado elevadas. Fíjense que aquí de manera genérica nos dicen que es el conjunto de conocimientos y saberes que se han acumulado a lo largo de la historia. Es decir, que la construcción es un conocimiento que nos ha tomado años elaborar y que se seguirá elaborando y que pasaremos a la posteridad y se continuará construyendo y que se encuentra en oposición a la naturaleza biológica del ser humano. Entonces, fíjense que voy a detenerme aquí en este asunto de naturaleza. Y cuando me voy a detener es porque la cultura es una construcción humana que ha tomado años, saberes, conocimientos, ok. Pero eso se contrapone, la cultura se contrapone a la naturaleza. ¿Por qué? Porque la naturaleza obedece a otras leyes, tiene sus propias leyes, tiene sus propios procesos que para nosotros son desconocidos. Entonces, lo opuesto a la cultura es precisamente la naturaleza, porque la naturaleza nosotros no tenemos capacidad de intervenir sobre esas cosas, pero sí sobre lo que nosotros podemos transformar como humanos a través de los años. Entonces, fíjense que la naturaleza, como decía, obedece a sus propias leyes, por eso se considera opuesta a la cultura, porque cuando sucede, y si no, pónganse a ver los últimos acontecimientos del sismo, a ver, ¿qué podíamos hacer nosotros? Nada, porque eso obedece a sus propias leyes, no hay una participación humana sobre eso. Pero la cultura se ha sido producto de los humanos, de su desarrollo y de su constante evolución. Entonces,
Cultura, en principio, es una construcción humana. No tiene nada que ver directamente con el arte. Sí, el arte forma parte de la cultura, la música forma parte de la cultura, todas esas cosas que hemos construido forman parte de la cultura, pero más apunta a los conocimientos y saberes que se han acumulado de manera general o de manera específica. Entonces, cuando yo hablo de cultura, debo entender que es un objeto externo, algo funcional creado por el hombre. Y voy a hacer siempre énfasis en creado por el hombre, porque a diferencia de la naturaleza es creada por otras fuerzas, pero la cultura ha sido alimentada y creada por el hombre. Pero hay un factor determinante en este asunto de la creación de la cultura y ha sido el lenguaje. Porque fíjense que ha sido gracias a ese lenguaje que es la mayor creación cultural, que incluso sigue siendo un misterio, porque el origen del lenguaje, no la evolución, pero sí el origen es una cosa como sobre la cual no hay la suficiente información. Pero gracias a ese lenguaje que hemos logrado desarrollar, es que el individuo ha podido operar e interactuar en sociedad, crear pirámides, catedrales, escribir libros y tratados, generar religión e inventar el iPod o fundar un Estado-nación como comunidad simbólica compartida. Entonces allí hay un aspecto importante, que el lenguaje ha sido de alguna manera el vehículo de esa cultura, porque le ha permitido perpetuarla en el tiempo y también difundirla. Entonces ahí vemos que ya hay como un binomio, que la cultura solo es posible gracias a la existencia del lenguaje. Entonces voy a dar como una visión más precisa acerca de todo lo que abarca la cultura. La cultura puede considerarse como un conjunto de sistemas simbólicos. Y fíjense que cuando hablamos de sistemas simbólicos, es ese conjunto de signos que ha creado que ha creado todas las culturas para entenderse entre ellos, que tienen situados en primer término el lenguaje. Fíjense que, como mencionaba anteriormente, si no existiera el lenguaje, no hubiese existido una difusión o una continuidad en el desarrollo de la cultura. También comprende las reglas matrimoniales. Fíjense que para nosotros aquí en Venezuela, en Latinoamérica, es impensable uniones múltiples. O sea, aquí olvídense de eso. Si usted tiene una relación, pues es la monogamia, digamos, lo que está permitido. Pero si usted se va a otros países, a los países árabes, su sistema de reglas matrimoniales es diferente. Porque, bueno, ellos allá se pueden casar con todas las mujeres que quieran, siempre y cuando cumplan por igual. Ellos tienen allá otro sistema de creencias que es muy distinto al de nosotros. Entonces, eso también, la cultura forma parte de esas reglas de matrimoniales o de convivencia. Las relaciones económicas, el arte, la ciencia y la religión. La cultura en algunos puntos coincide. Por ejemplo, para Latinoamérica coincide en muchos puntos, porque digamos que pertenecemos como un mismo bloque cultural. Sin embargo, hay puntos de disidencia dentro de la misma cultura latinoamericana, porque bueno, cada quien ha desarrollado diferentes visiones del mundo. Estos sistemas tienen como finalidad expresar determinados aspectos de la realidad física y la realidad social. Entonces, eso es más o menos un concepto amplio y general de lo que es cultura. Cuando hablamos del lenguaje, yo creo que yo le mencionaba en otras oportunidades, nosotros nos referimos, digamos que en un sentido global, a esa capacidad que tenemos todos los humanos de comunicarnos a través de signos que han sido, de símbolos y de signos que han sido convenidos. El lenguaje forma parte de la estructura semántica profunda de la mente, donde comparte muchos elementos con otros procesos. Fíjense que más adelante nosotros vamos a ver, que eso me parece muy interesante, cómo de alguna manera este lenguaje nos permite crear realidades y cómo ese lenguaje
y el pensamiento están vinculados y de alguna manera condicionados. Entonces, el lenguaje yo creo que ha sido uno de culturalmente hablando, ha sido uno de los desarrollos más grandes que hemos tenido y que seguirá haciéndolo porque es lo que permite que nosotros tengamos vida social y que esa vida social se transforme en un conjunto de significados compartidos que conforman eso que nosotros conocemos como cultura. Entonces, paso aquí a hablar de lo que es significado. Fíjense que el significado apunta hacia aquello que en un sistema de signos que logramos que tuviera un sentido compartido, porque recuerden que para que exista significado debe ser algo como consensuado, que no es nada más que yo, sino que ha sido convenido socialmente. Entonces, el significado se refiere a la construcción de un mundo simbólico compartido. Por eso es que nosotros cuando nos aproximamos a ciertas realidades, las tienen significado para nosotros o no tienen significado, porque tal vez no, si no las logramos comprender es porque no están en nuestro sistema de signos, al menos entendido. No compartimos eso. Entonces, cuando nosotros hablamos de significado es que se logró encontrar un sentido y en ese sistema de signos que nosotros manejamos. Fíjense que para comunicar algo es necesario que las cosas tengan un significado y que sea suficientemente conocido por todos, porque digamos que es la manera en que podemos darle sentido a eso que estamos viendo, estudiando, analizando. Entonces paso yo a hablar de cuál es la relación entre cultura, lenguaje y significado. Fíjense que la cultura, como nosotros vimos, eh, es la manera en que cada quien, desde su visión, comprende ese sistema de símbolos. Mientras que el lenguaje es ese conjunto de signos o símbolos que nos ha permitido codificar esa cultura. Y el significado es la forma en que nosotros logramos darle sentido a los signos. Entonces, el lenguaje es la construcción cultural más importante del humano. Es la capacidad que tenemos de hacernos entender con otros. Es la construcción social es la construcción más importante del ser humano. Manifiesta que somos seres simbólicos. Cuando nosotros estudiamos semiótica parece que fuera una cosa así como muy loca, pero fíjense que nosotros cuando comenzamos a estudiar nuestra realidad nos damos cuenta de que todo lo que nos rodea es un sistema simbólico, porque recuerden que el símbolo es uno de es lo más elaborado, es aquello que no tiene una relación directa con lo que pretende nombrar, sino que ha sido convenido. Entonces nosotros, partiendo de un lenguaje, una lengua, que ya de por sí es un símbolo, porque no guarda una relación natural con lo que designa, pues partiendo de ahí toda nuestra realidad es bien simbólica. Y los símbolos son los que crean nuestro comportamiento. ¿Por qué? Bueno, porque somos seres que hemos sido moldeados a través de este sistema de símbolos y de signos en general. Ahora, cuando yo hablo de cultura y cómo se enlaza la cultura con el lenguaje, pues directamente están relacionados porque si no existiera el lenguaje, muy probablemente no se habría podido construir todos estos conocimientos, no se hubiesen podido construir todos estos conocimientos y habilidades que abarca la cultura. Entonces, fíjense que la cultura tiene un elemento de transmisión y de socialización mediante el lenguaje. Yo no diría que tiene un elemento, sino que el elemento de transmisión y de socialización de la cultura es el lenguaje, sino de qué otra manera. Si no existiera esa capacidad comunicativa, ¿cómo nos llegaría a nosotros la información de todo lo que pasó, por ejemplo, en Grecia y Roma? ¿Cómo habría pasado eso? Se hubiese perdido parte de eso.
pero gracias al sistema que hemos desarrollado, conocido como lenguaje, podemos tener conocimiento de eso que pasó. Ahora, toda actividad cultural lleva implícito algún tipo de lenguaje, sí lo necesita. No hay posibilidad de que la cultura se difunda, que sea duradera, que perdure en el tiempo, que llegue a través de tiempo y espacio muy lejanos si no existiera el lenguaje, y específicamente el lenguaje verbal. Entonces, la cultura y el lenguaje están íntimamente ligados porque una necesita de la otra. Para que pueda existir cultura, debe haber un medio de socialización, que es el lenguaje. Y cuando nosotros hablamos de cultura, vuelvo y hago énfasis en esto, digamos que el lenguaje es el punto de conexión eh, con otras culturas, y otras culturas no tienen que ver con irse a Grecia, a Roma, irse a otro país, sino al intercambio con otras personas. Solo es posible gracias a ese lenguaje. Y nosotros, desde nuestra cultura y desde nuestro lenguaje, que ciertamente, si lo entendemos como ese conjunto de conocimientos, la cultura como el conjunto de conocimientos que hemos creado, vamos desde lo que nosotros tenemos en nuestro bagaje cultural y en nuestro lenguaje, podemos significar y podemos acercarnos a interpretar esas realidades. Entonces, es importante que nosotros entendamos que cada quien, de acuerdo a eso que tiene de cultura y de lenguaje, va a poder significar o va a poder darle un sentido a esas realidades. Entonces, la actividad que nosotros vamos a realizar en el aula va a ser una actividad de aproximarnos a un texto que adelanto que es bien duro en cuanto a las realidades que plantea, pero que a través de eso nosotros podemos analizar dos perspectivas culturales distintas. Y el punto importante es cómo nosotros vamos a lograr interpretarlos y darle sentido, es decir, darle significado y modelar este texto para poder intervenir. O sea, hablaríamos de la tercera perspectiva, que va a ser la de nosotros. El cuento se llama Vuelve al lugar que se te ha señalado. Lo voy a subir en el Classroom junto con esta clase, que bueno, está un poco larga, pero espero que la puedan ver de aquí a que nos reincorporemos, porque es importante saber cómo nosotros, a partir de estos dos elementos, lenguaje y cultura, logramos significar. Y todo eso es importante. ¿En qué sentido? Porque, como dije al principio, ustedes van a tratar con otras personas que tienen otra cultura, es decir, otro conjunto de creencias, otro conjunto de costumbres y de otras cosas que abarca la cultura, y que ustedes deben aproximarse a eso a través del lenguaje. Entonces, vamos a analizar el texto, deben llevarlo leído y posteriormente lo discutimos y comenzamos con el otro tema, que son los aportes de tres semiólogos, para terminar con esta unidad que bueno, ya terminamos con ella el primer lapso de la asignatura. Entonces, para no perder la costumbre, dejo por aquí un meme. Cuando estás estudiando y no entiendes ni el título, bueno, espero que no sea el caso con esta clase. Espero que logren aclarar, aunque yo sé que estamos hablando de temas bien abstractos, pero espero que esto no los deje más complicados que como cuando empezaron. Y por último, les dejo por acá las referencias bibliográficas consultadas. Aquí me faltó una fuente, pero no sé, no logré encontrarla nuevamente, cometí el error de no copiar de una vez. Entonces, bueno, les dejo por aquí las dos referencias. Esta segunda es del cuento que vamos a leer, que se los voy a dejar en el Classroom. Espero que puedan ver la clase completa, que no haya sido tan pesada, que aprendan algo, que, bueno, que les sirva también para ampliar su definición de lo que es cultura y entender que, bueno, cada quien tiene su propia mochila, no solo de palabras, sino también de conocimientos. Así que, de alguna manera, eso derriba el mito de que hay gente inculta.
todos tenemos conocimientos compartidos y generales que nos permiten desarrollarnos en la sociedad.